Queridos hermanos, los saludo desde este santo templo, casa de nuestro Dios. Hoy tenemos el tema del día jueves de esta Semana Santa, y vamos a continuar meditando en los eventos del camino de Getsemaní hacia la cruz, como es nuestro tema general. Y vamos en este día a tomar la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 27. San Mateo, capítulo 27. Vamos a leer en los versículos 11 al 26 para hablar de un tema titulado Jesús es juzgado y condenado. Dice así la palabra de nuestro Dios en esta hora. Pilato interroga a Jesús. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: Tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Amén. En los eventos del Getsemaní a la cruz, amados hermanos, tenemos este acto que es el penúltimo. Este acto en el cual nuestro Señor Jesucristo es juzgado y condenado. Y de este tema vamos a hablar en esta ocasión, en este día jueves. Y antes recordemos que el Sanedrín había juzgado como autoridad religiosa. Recordemos que habían hecho 3 juicios y que nuestro Señor Jesucristo había pasado ya por manos del sumo sacerdote Anás, Caifás, y que había sido juzgado también por aquel cuerpo gobernante de la nación judía, el Sanedrín. Eso sucedió en aquella mañana. Entonces el Sanedrín, o los sanedritas, como podríamos decirle también, se reunieron para tomar la decisión y decidieron entregar a Pilato al Señor Jesús para ser juzgado, pero no tanto para ser juzgado
justamente, sino para lograr que Jesús fuera condenado y fuera crucificado, pues así estaba determinado en la nación de Israel. Entonces, los judíos, teniendo sus propias leyes, pudieron haber solucionado todo el asunto. Los judíos, teniendo su estructura legal, pudieron haberle dado salida a ese asunto, pero como la intención era condenar a muerte a nuestro Señor Jesucristo, entonces ellos procuraron, se las ingeniaron para hacer llegar este caso ante la corte romana, porque los judíos no podían, no tenían facultad de ejecutar de esta forma, con esta pena capital, a ningún reo. En este sentido es que solamente Roma tenía esta capacidad, se había reservado esa capacidad para juzgar y condenar a las personas, a los peores delincuentes, como en la pena capital. Ahora vamos con el primer punto, amados hermanos. Con la entrega a Pilato inicia el proceso romano, es decir, aquí pasa a ser un juicio ante las cortes romanas. Y en este sentido, amados hermanos, tenemos aquí lo que son los juicios a los que fue sometido el Señor Jesucristo en la corte romana. En realidad se trata de 3 actos. En realidad se trata de 3 momentos. El primero es cuando es entregado y juzgado por Poncio Pilato. El segundo es cuando pasa a ser juzgado por Herodes Antipas. Y el tercer acto es cuando es juzgado nuevamente por Pilato. En realidad ese es el proceso, pero ahora tenemos aquí nuestra primera consideración. Pilato, teniendo a Jesús puesto de pie delante de él, le hizo un interrogatorio. El asunto aquí ronda en torno al tema de si Jesús es rey. Y Pilato entonces interroga a Jesús diciéndole: ¿eres tú el rey de los judíos? Pilato quería oír de la boca del Señor Jesús qué afirmaba Jesús acerca de su realeza. ¿Qué tenía que ver con el poder dominante, con el poder político? ¿Qué decía Jesús en cuanto a su realeza? Porque todo el pueblo sabía que Jesús era el rey de los judíos. Y por eso Pilato va a llevar este asunto de esta manera. Dice así la palabra de Dios en el versículo 11. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador Poncio Pilato, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y le dijo, Jesús le contestó: tú lo dices. Esta es una respuesta admirable, maravillosa, y esto es lo que el Señor Jesús respondió. No le dijo sí, yo soy, sino que él afirmó, él aceptó, testificó que él había venido en su calidad como rey de la nación judía, pero no de una autoridad judicial o política, sino de una autoridad espiritual. La confrontación de Jesús, es decir, de las 2 personas, entre Jesús y Barrabás, es la escena más importante de este proceso. O sea, toda esta historia que acabo de leer se centra en una tensión, en una problemática, porque ahí tenemos delante del gobernador, delante de Poncio Pilato, tenemos a Barrabás y tenemos al Señor Jesucristo. Y el gobernador Poncio Pilato
los ha puesto delante del pueblo para hacer la confrontación en este proceso. Y precisamente en este sentido es que Mateo va a mencionar algunas cosas. La culpabilidad que tienen las autoridades y la culpabilidad del pueblo judío en el juicio y en la condena que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo. De eso hablan los versículos 17 al 26. Todos estos versículos se centran en un asunto, que hay una culpabilidad en las autoridades, y eso lo vamos a ir viendo paso a paso. En primer lugar, son culpables las autoridades y también el gobernador, el juez de aquel caso, porque habían entregado a Jesús por envidia. Eso dice el Evangelio según San Mateo en este pasaje. Y Poncio Pilato sabía que a Jesús le habían llevado hasta allá, ante las cortes romanas, por envidia, porque ellos despreciaron y rechazaron al Señor Jesucristo y la palabra que él predicaba. Entonces Pilato conoce de la inocencia de Jesús, y Pilato tiene la autoridad, tiene la facultad y el poder de absolver según la inocencia que él ve, y sin embargo él lo presenta delante del pueblo para que el pueblo decida qué hacer. Entonces hay una culpa aquí, porque el pueblo, los líderes, los ancianos, los gobernantes de Israel han llevado al Señor Jesús como un hombre alborotador de la nación, como un predicador de nuevas leyes y como un hombre que está en contra de pagar los impuestos al gobierno de Roma. Y en ese sentido es que lo confrontan para que sea acusado y para que sea condenado. Pero Pilato sabe la inocencia de Jesús y él no halla ningún mal. Él no haya motivos de condenar al Señor Jesús, y por eso él está luchando. Aunque se dice que Pilato fue un gobernador muy cruel, que asesinaba a cualquier sospechoso que quisiera sublevarse en contra de su gobierno, sin embargo, en este caso Pilato está encontrando en Jesús ninguna causa de condenación o de culpabilidad. Entonces, en las fiestas de Jerusalén se acostumbraba en esta fiesta de Pascua liberar a un preso, y lo sacaban delante del pueblo para que el pueblo pues diera su consentimiento o su voluntad. Y en este caso tienen a los dos, a Jesús y a Barrabás, delante del pueblo, y Pilato va a ponerles ahí al pueblo que tome una decisión. Barrabás había sido arrestado y encarcelado por sedición. Barrabás había sido puesto en prisión por homicidio, y también dice la palabra de Dios en otro pasaje, porque era ladrón. Él estaba allí justamente pagando una condena, pero el día que llevaron al Señor Jesús y a Barrabás delante del pueblo, ya vemos repetidamente que el pueblo gritaba que Jesús sea crucificado y que soltaran a Barrabás. En segundo lugar, la gente presiona a Pilato. La gente o el pueblo presiona al gobernador y lo presiona en contra de Jesús, de tal manera que el gobernador va viendo que se le cierran las posibilidades. Él está en su silla, él está en su trono como autoridad, él está juzgando el asunto. Y en ese momento que el pueblo está presionando al gobernador para que declare culpable y sea crucificado el Señor, en ese momento que él está en su silla, llega un aviso, llega un mensajero de la esposa, de la mujer de Poncio Pilato. Ella se llamaba Prócula
Claudia Prócula. Entonces llega un mensajero y le dice, esto soñó tu mujer. El aviso decía, no tengas nada que ver con ese justo, porque esta noche he soñado con ese varón y he sufrido. Entonces, ese sueño que le tenía a esta mujer espantada, que no sabemos en qué consistió el sueño, pero posiblemente esto está en torno a dos asuntos: que haya soñado a nuestro Señor Jesucristo en los cielos, o haya soñado la venida de Cristo, o haya soñado cualquier otra cosa, pero en torno a la autoridad que el Señor Jesucristo tiene y tenía en aquel tiempo también. Y en este sentido, la mujer entonces le manda decir, no tengas nada que ver con ese justo, con ese hombre justo. Y una versión más moderna dice, no te metas con ese justo. Es decir, yo pensaba que esa expresión, no tengas nada que ver con ese justo, significaba que no te preocupe condenarlo. Yo pensaba que significaba no te preocupes de declararlo culpable a ese Jesús. Sin embargo, estudiando el verdadero sentido de esa expresión, no tengas nada que ver con ese justo, es una palabra de temor, una palabra que sea apoderado de ella. Él es alguien importante, él es alguien poderoso. No hagas daño a ese hombre. Ese es el sentido de la palabra, del sueño y del aviso que mandó Claudia Prócula a su esposo Poncio Pilato en el momento en que estaba juzgando al Señor Jesús. Entonces, sin embargo, los sacerdotes y los ancianos en ese mismo momento presionaban al pueblo, persuadían al pueblo y estaban haciendo un gran trabajo para que el pueblo se uniera a una sola voz y a una sola voz gritaran que Jesús sea condenado. Entonces, el diálogo entre Pilato y la gente aquí es un asunto central. ¿A cuál de los dos queréis que os suelte?, dijo Pilato. ¿Qué pues haré de este Jesús llamado el Cristo? Y la tercera, pues ¿qué mal ha hecho? El pueblo tenía bien decidido lo que quería, no lo que es justo, sino lo que deseaban, porque a Jesús le habían aborrecido. Y en este sentido es que el pueblo no tenía otra opción, no podía negociar, no podía hacer nada, porque estas cosas venían de la misma soberanía de Dios, de sus santos designios. Por eso el pueblo no podía hacer otra cosa. De una manera, ignorando las cosas, pero ellos estaban cumpliendo el plan de Dios. De una manera envidiosa y de una manera corrupta, de una manera ilegal, pero ellos estaban cumpliendo los propósitos de Dios, porque era necesario que nuestro Señor Jesucristo llegara hasta la cruz y tomara nuestro lugar para que nosotros pudiésemos ser salvos. Y estas cosas tenían que darse de alguna manera, pues el Señor Jesús a esto había venido al mundo. Aquí se ve entonces en estas preguntas el interés que tiene Pilato. Él está procurando liberar, él está procurando no condenar al Señor Jesús, pero el pueblo está cegado por un deseo, el pueblo está cegado por una idea que se les ha clavado: dar muerte al Señor Jesús, aunque muchos de ellos no sabían por qué. Ya ven, amados hermanos, que cuando las multitudes se reúnen, cuando se hace una turba y cuando la gente se alborota, se amotinan las gentes,
Muchos de los que están allí no entienden bien las cosas, pero allí están. Entonces, los que sí sabían muy bien el asunto eran los sacerdotes, fariseos, escribas y todos los líderes del pueblo de Israel. De aquí en adelante tenemos dos reacciones. Primeramente, Pilato, viendo que nada lograba, no podía convencer a esa turba enardecida, a esa gente que desconocía los propósitos de Dios, viendo que nada lograba, entonces él hizo un juramento de su inocencia. Bueno, él echó mano de algo que estaba establecido en el Antiguo Testamento, porque cuando había un caso de muerte y las personas que podían ser involucradas como culpables de esa muerte o de ese deceso, para liberarse de esa posible sospecha, tenían que hacer un juramento, tenían que hacer un acto de lavarse las manos. Y entonces Pilato, estando en presencia de todos los representantes de la nación judía, toma agua en sus manos y se lava para que la gente entienda que Pilato es inocente. En realidad es muy cuestionable esa situación, si Pilato es inocente o no, porque teniendo él facultad de absolver al Señor Jesús, no lo hizo, sino que en su carácter se dejó dominar de esa turba enardecida y dejaron entonces que el pueblo tomara la última decisión. Este es un primer asunto, el juramento de inocencia que hizo Pilato. Y el segundo, ¿verdad?, es lo que hace la gente, el pueblo. El pueblo también toma una decisión y ellos se declaran responsables, diciendo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Es decir, también el pueblo hizo un juramento, también el pueblo tomó una determinación a todo costo, pero Jesús de Nazaret debe ser crucificado y cúlpenos a nosotros. Hasta el día de hoy y desde el tiempo de los apóstoles se ha predicado que los judíos mataron al Señor Jesús, y no lo mataron solo por culpa o por sus pecados de ellos, sino que primeramente porque Dios, el Padre Celestial, con la Divina Trinidad, estaba ya decidido que así fuera para salvar a la humanidad. En segundo lugar, porque estaba designado por Dios que los judíos tenían que hacer eso, y por nuestros pecados, por nuestra culpa. Todos, en realidad, todos somos culpables de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y no solamente los judíos, pero los predicadores, los apóstoles y todos los que en ese tiempo les tocó predicar la palabra del Señor, no dejaron de mencionar en cada mensaje que los judíos habían matado al autor de la vida, que los judíos eran culpables y seguían siendo culpables de esa muerte del inocente Hijo de Dios. Ahora sabemos por qué murió nuestro Señor Jesucristo, pero en aquel tiempo todo estaba turbio y todo estaba, para muchos era algo desconocido. Bueno, entonces, para terminar, finalmente, dice el versículo 26, entonces le soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Esto significa que Poncio Pilato finalmente tomó una decisión de dejar que el pueblo condenara al Señor Jesús. Él se lavó las manos, pero no solamente eso, sino que ordenó azotarle. Y los azotes, la flagelación en aquel tiempo y en aquella forma en que se hacía,
era ya en sí mismo un tormento. Además de que el Señor Jesús había sido ya golpeado, injuriado, abofeteado y de muchas maneras denigrado su persona. Además de eso, el gobernador Poncio Pilato, en representación del gobierno de Roma, entonces ordena azotar al Señor Jesús, y de ahí en adelante Jesús es entregado al pueblo judío, para que el pueblo judío crucificara al Señor Jesús juntamente con los soldados romanos, es decir, con la presencia judicial del gobierno romano. En este sentido, amados hermanos, tenemos aquí que el juicio y la condena que el Señor Jesús recibió en aquel momento es algo que tenía que suceder porque Dios así lo dispuso, la Divina Trinidad. Y sin embargo, para terminar, voy a mencionar algunas cosas que sucedió con aquellos que le entregaron, con aquellos que le condenaron. Aquí tenemos unos datos históricos, la historia de los que condenaron al Señor Jesús. De Judas ya sabemos que se ahorcó de una manera desesperada, de una manera vil, se ahorcó. Y además de eso dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. El fin de Judas. Ahora de Poncio Pilato. Algunas fuentes afirman que Poncio Pilato se suicidó después de una crisis personal tan grave que pasó en su vida. De Caifás se sabe que fue destituido del cargo. En el año 36 dejó de ser el sumo sacerdote de la nación judía. Y después, un tiempo después, murió asesinado. Así murió el sumo sacerdote Caifás. Murió asesinado en la ciudad de Jerusalén. Y de Herodes Antipas, se sabe que murió pocos años después, es decir, en el año 39, de una enfermedad que es muy vergonzosa, de gonorrea. Y su hermano murió comido de gusanos. Había otro Herodes Filipo, murió comido de gusanos. Todo esto nos lleva a pensar que meterse a juzgar los asuntos de Dios, del evangelio y del siervo de Dios, el Señor Jesucristo, o de los siervos de Dios que se santifican, que se consagran para el ministerio. Esto nos lleva a pensar que es algo grave juzgar las cosas de Dios, porque en realidad nadie tiene que meterse con el juez de toda la tierra. Dios tenga misericordia de su pueblo, porque hasta el día de hoy los judíos están bajo condenación, y eso lo dice la palabra de Dios. Todos los judíos están bajo condenación, pero no solamente los judíos, también nosotros somos culpables de esa muerte. Y por esa razón es, amados hermanos, que esto debe producirnos temor de Dios, respeto y reverencia a su santa palabra, y de esta manera alcanzar o ser dignos de esa misericordia bendita que Dios nos da por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor los bendiga una vez más.